que haber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Pues bienvenidas a otro estudio bíblico. Espero que todos estén bien. Y hoy vamos a hablar sobre una pregunta que muchos tienen después de ver un versículo que vamos a ver ahorita. Que la pregunta es, ¿pueden pecar los cristianos? Y antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos das. Gracias por el privilegio de poder de estudiar tu palabra por medio de nuestro canal de YouTube, Señor. Te doy gracias por cada persona que se pudieron meter en este estudio para aprender más de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo fluya en cada hogar y que les dé entendimiento, Señor. Te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues hoy hablando sobre una pregunta que hay como un debate cuando se mira el versículo primero de Juan 3, versículo 9, que es si es posible que puede un cristiano verdadero pecar. Y como siempre vamos a meternos a la palabra de Dios y ver lo que dice la palabra. Va a ser todo lo conforme a lo que dice la palabra y poder ojalá entenderlo bien juntos. Y para comenzar vamos a leer 1 de Juan capítulo 3. Quiero ver del 4 al 9. Vamos a leer de la Reina Valera 1960. Ok, aquí nos dice la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Aquí, este versículo es donde viene la pregunta, porque aquí dice muy claramente, dice, no puede pecar. El que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces ha habido preguntas que es, si eso es lo que está diciendo, entonces significa que un cristiano no puede pecar, que no es posible. Y la pregunta puede ser de dos maneras. Uno pensando que una persona que es cristiano, no importa lo que haga, nada es pecado. O la segunda parte que puede uno ver es que si uno es cristiano y si pecas, entonces la verdad es que no eres cristiano. Ok, entonces vamos a tratar de ver este versículo bien, pero para entender todo esto bien hay que definir unas cosas. Primeramente la palabra cristiano. Cuando se habla sobre los cristianos, ¿quién es un cristiano? Porque hay veces que hoy en día, ahora que la palabra cristiano no significa como antes significaba. Cualquier persona que va a una iglesia ahora es cristiano, o una persona que ha leído la Biblia es cristiano, o una persona que cree en Dios, aunque obedece su palabra o no, son cristianos. Pero un cristiano es un seguidor de Cristo que cree en Cristo y es un discípulo de Cristo. Lo digo de nuevo, un cristiano es un seguidor de Cristo que cree en Cristo y que es un discípulo de Cristo. Alguien que obedece su palabra. No solamente cree en Él, pero obedece su palabra. Es un cristiano. Ahora, cuando hablamos del pecado, ¿qué es un pecado? Un pecado es algo que va en contrario de la palabra de Dios. Es desobediencia a Dios. Es quebrando la ley de Dios. Entonces, un cristiano, un seguidor de Cristo, ¿puede quebrar la ley de Dios? Es la pregunta que tenemos aquí. Aquí que viene del 1 de Juan 3:9. Ahora, con esta pregunta hay que entender cuando lees la escritura, aunque
si fue tu primera vez leyendo las escrituras o si ya lo has hecho 1000 veces, uno se puede confundir como quiera, ¿verdad? La palabra es muy profundo y si no estás en el Espíritu, se puede uno perder o entender mal muy fácil. Entonces, cuando lees algo de la Biblia, hay que entender que no siempre es como se dice en buen español, black and white. Significado no es todo literal, la Biblia. Porque hay veces que la Biblia dice algo y no significa lo que estás leyendo, ¿verdad? No es algo literal. Por ejemplo, si vas a leer, vamos a decir, Juan 1:29. Si vas a Juan 1:29, ¿qué dice aquí? Dice, en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hablaba de Jesús y él dice, el Cordero de Dios. ¿Tú crees que Juan estaba diciendo que Jesús era un cordero verdadero? Imagínate que él era un cordero ahí que dice, va, ¿verdad? No. Nomás es como un símbolo, ¿verdad? No era literal. Otro ejemplo, si vemos Juan 10:9, aquí Jesús hablando, él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrará. ¿Tú crees que Jesús es una puerta literal, verdad? Hecho de madera, uno que tiene así para abrir y cerrar. Mira, el punto aquí es que la Biblia no siempre es literal. Y hay que entender eso cuando lo estás leyendo. ¿Ok? Así para que no pienses, mira, eso es lo que dice. Pero simplemente porque es lo que dice no significa eso. La Biblia es demasiado profundo. Es como cualquier libro que lees. El autor no siempre está diciendo lo que dice en las páginas. Hay que leer más profundamente. Y pues la Biblia no es como cualquier libro tampoco, ¿verdad? Esto fue escrito del Espíritu Santo y es muy profundo y es el Espíritu Santo que nos da entendimiento. Y sabiendo que es el Espíritu Santo da entendimiento, si no puedes entender algo, es bueno orar y pedirle al Espíritu Santo que te dé ese entendimiento. 1 Corintios 2:12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos da entendimiento. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí diciendo, si tú no estás conectado con las cosas de Dios, va a estar difícil para que tú entiendas lo que es de Dios, porque lo que es de Dios es cosas del Espíritu. Y si no estás conectado con las cosas del Espíritu, entonces no vas a entender. Hay que conectarse con Dios y allí vas a poder recibir el entendimiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que se puede conectar uno? Fácil, simplemente orar al Señor, pedirle perdón por tus pecados, confesar a Él y tener relación con Él, ¿verdad? Y hay que tomar ese paso. También cuando estás estudiando hay que ver el contexto, hay que ver lo que se leía o que se escribió antes de ese pasaje y también después de ese pasaje, ¿verdad? Para entender mejor. Y hay veces cuando ves estudios bíblicos, muchos maestros hablan de lo pasado, describe de quién es el autor, de la cultura de ese tiempo, el año que se escribió, qué tipo de ropa usaban para que entiendas mejor. Y tú dices, pues, yo no voy a saber todo eso si yo estoy leyendo la palabra, ¿cómo voy a saber todo eso? Y la cosa es, no siempre vas a tener que saber toda esa información, como de qué país estaban viviendo cuando lo escribieron y a quién lo escribía exactamente. Hay partes que sí es bueno saber, pero eso no va a hacer ni quebrar que tú puedes creer en lo que dice la palabra, ¿verdad? Es nomás para mejor entendimiento. Pero cuando llegues con Dios, cuando conectarse con el Espíritu Santo, es cuando puedes recibir el entendimiento y las palabras que Dios quiere que tú sepas. Pero con eso dicho,
quería decir un poco de contexto o dar un poco de contexto de esta epístola de Primera de Juan. Primera de Juan fue escrito por Juan, que es el mismo Juan el apóstol que escribió el Evangelio de Juan. Ok, es el mismo. Y él también escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y durante ese tiempo había muchas profetas falsas que se estaban que se estaban yendo y enseñando enseñanzas que iban en contrario de las cosas de Cristo. Ellos decían que creían en Cristo, pero enseñaban algo diferente. Y Juan estaba tratando de enseñar a los nuevos cristianos que esas enseñanzas son equivocadas y quería enseñarlos cuáles enseñanzas eran correctas. Y todo lo que él escribió eran para creyentes. Esta epístola, si ves Primera de Juan, era para los creyentes. Él no estaba escribiendo esto para los que no han llegado a Cristo. Él estaba escribiendo para los que ya creen en Él. Y es importante reconocer esto cuando vemos esta sección que vamos a estudiar, porque habla sobre el pecado, hablando a los cristianos que ya creen en Cristo. Son para esas personas. Entonces, quiero regresar al primer versículo que vimos en este estudio, que es Primera de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, aquí diciendo comete pecado, todo aquel que comete pecado está hablando sobre practicando el pecado. Es lo que está tratando de decir, o es lo que está diciendo Juan aquí. Todo aquel que comete pecado no está diciendo un pecado, está diciendo alguien que practica el pecado, que lo hace como un hábito, que lo siempre está haciendo, está viviendo en el pecado. Es lo que está diciendo aquí. Una persona que vive en pecado, que siempre está cometiendo pecado, que practica el pecado, que es un hábito de pecar, esa persona entonces infringe también la ley, que es quebrar la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Aquí también está definiendo lo que significa un pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley, que es quebrando la ley de Dios. Entonces, es lo que está diciendo aquí, que todo aquel que comete pecado, hablando que todo aquel que practica el pecado. Seguir adelante. Nos dice el versículo 5, 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ok, aquí habla que el que está en Él no tiene pecado. El que cree en Él, ¿verdad? Porque sabemos que Él vino para quitar nuestros pecados. Y ahorita vemos en versículo 6 que el que está en Él, el que cree en Él, entonces también no tiene ese pecado. Pero vino Jesús para quitar nuestro pecado porque en Él no había pecado. Y entonces diciendo que si alguna persona, si vemos en el 4, que practica el pecado, no estamos en Jesús, porque los que están en Jesús, vemos que Jesús mismo no hay pecado en Él. Entonces, ¿cómo podemos estar en Jesús que no tiene pecado si nosotros tenemos el hábito de siempre cometer pecados? No puede ser. Si estamos siempre cometiendo pecado, entonces no estamos en Jesús porque en Él no hay pecado. Va en contrario de lo que es Jesús. No podemos decir que somos cristianos y practicamos el pecado pensando que nosotros también somos como Él. Olvídate, te estás engañando a ti mismo. Siguiendo adelante en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. De nuevo, cuando dice aquí que aquel que permanece en Él no peca significando no practica el pecado. No está hablándose de un solo pecado. ¿Cómo sabemos eso? Pues Juan mismo lo dice en 1 de Juan, si vamos al capítulo 1, 8 a 10, vamos a decir, mira,
acuérdese que él lo estaba escribiendo esta epístola a los creyentes. Aquí dice 1 de Juan 1, 8 a 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí, hablando de Él, es hablando de Dios, hablando de Jesús. Ok, entonces el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan mismo diciendo a los creyentes, diciendo que si tú dices que no pecas, tú te estás engañando a ti mismo. Diciendo que los creyentes también pecan. Pero en el 9 diciendo, por eso es importante confesar nuestros pecados. Seguir confesar tus pecados. Y cuando uno confiesa sus pecados cada vez que pecas, es una indicación genuina que eres salvo. ¿Por qué? Porque si uno confiesa cuando peca, ya siendo creyente, está significando que tú ya sabes que lo que hiciste es mal. Y la única razón que tú sabes que es mal, porque el Espíritu Santo te dio el entendimiento lo que es bueno, diciendo lo que es de Dios y lo que es no de Dios. Y cuando pecas, cuando haces que va en contrario de la palabra de Dios, te sientes mal, te sientes incómodo, te sientes como algo pasó y dices, Dios, perdóname porque hice esto. Y cuando siempre lo estás haciendo, está significando que te sentiste cómodo de tu pecado y le estás diciendo al Señor, perdóname, por favor, ¿verdad? Y es una indicación de tu salvación. Y es bueno eso, ¿verdad? Tienes que sentirte incómodo con tu pecado. Pero el punto aquí, el mero punto, es que Juan está diciendo a los creyentes, a los cristianos, a los que creen en Cristo, que si tú dices que no eres pecador o que no has pecado, te engañas a ti mismo. Eres pecador. ¿Ok? Entonces, cuando regresamos a lo que leíamos en versículo 6, cuando dice todo aquel que permanece en él no peca, él nomás está diciendo que no practica el pecado. Es una diferencia grande de practicar el pecado y pecar. Una persona peca porque tú vives en este mundo que hay tentación, hay cosas aquí, puras cosas malas, y tu cuerpo es un cuerpo carnal que es caída, que no es perfecto. Vas a tener deseos que no son de Dios. Ahora sabemos que los deseos mismos no son pecado, pero actuando con esos deseos es cuando uno cae en pecado. Pero siendo seres humanos, somos débiles en muchas áreas y hay veces que uno va a caer. Cayendo una o dos veces en pecado no es practicando el pecado. Practicando el pecado, haciéndolo como un hábito, es haciéndolo siempre y nunca confesando al Señor que pecaste porque no te importa lo que hiciste. Dos cosas diferentes. Si pecas y no confesas, es que no te importa, ¿verdad? Pero si confesas y sigues confesando, es que te da como te hace sentir incómodo, así como aquí dice en el 1 de Juan 1:9, confesamos nuestros pecados. Hay que confesar nuestros pecados. Si tú no lo haces, es que probablemente no eres salvo todavía. Ok, ya cuando uno es salvo y caes en pecado, te sientes incómodo. Ok, y es como uno sabe que ha habido un cambio dentro de ti. Te muestra eso. Entonces, hablando aquí, el que no peca aquí, cuando habla de no peca, está diciendo el que no practica el pecado. Entonces, vamos a seguir adelante. El versículo 7 y 8 dice, 1 de Juan 3, 7 y 8, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí, fíjase que en el versículo 7 que dice, hijitos, nadie os engañe. Aquí, ¿te acuerdas que hablamos que Juan escribió esto para decirles a los cristianos que habían falsos profetas que estaban enseñando doctrinas incorrectas? Pues aquí lo dice, no sean engañados por estas falsas doctrinas, estas enseñanzas malas, incorrectas. Y por eso él dice esto de nuevo aquí. Entonces está diciendo, el que hace justicia es justo como él es justo. Hablando de Jesús, claramente que si tú practicas la justicia, eres como Jesús. Y aquí también es otra indicación de tu salvación. Porque cuando uno es justo, así como confesando tus pecados, tú siempre vas a tratar de hacer lo que es bien. Estás tratando de hacer como Cristo. No siempre vas a poder, pero estás tratando de hacerlo y con el Espíritu Santo te guía, te ayuda, ¿verdad? Para hacer todo eso. Si vemos en el versículo 8 dice que el que practica el pecado, hablábamos del practicante del pecado, aquí lo dice al fin Juan claramente, el que practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú eres de Dios, no practicarás no practicarás los pecados. Pero si no eres de Dios, vas a practicar esos pecados. Lo vas a hacer como un hábito, no lo vas a confesar. Porque no sientes que hiciste nada mal, porque no eres de Dios. Pero cuando eres de Dios, te das cuenta. Te das cuenta porque el Espíritu Santo te muestra lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Acuérdese, cuando usted llegó a Cristo, si llegó a sus pies, si se convirtió a creer a Cristo y sigues a Cristo, Él te cambió, Él te transformó, significando que tú no eres el mismo que antes, ¿verdad? Él te hizo una nueva creación, ¿verdad? Tu misma, lo que es tu natural, lo que tú eres, cambió. Si vemos en 2 Corintios 5:17, acuérdese que dice que de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la sin circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Antes era pecador, pero ahora no. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y por eso, por ser una nueva persona, por eso el pecado te hace incómodo. No te sientes bien. Es como un pescado cuando sale de la agua, un pescado que necesita agua. ¿Qué pasa con ese pescado? Comienza a brincar buscando agua, ¿verdad? Porque para él, estando en la tierra y no estando en agua, es incómodo, ¿verdad? Se puede morir. Y brinca hasta que puede encontrar agua para poder vivir. Un creyente que es en Cristo, cuando peca, hace algo que va en contra de su natural, lo que va en contra de sí mismo y se siente incómodo. Y naturalmente vas a confesar a Dios, decir, Señor, perdóname por lo que hice, me siento mal. No sé por qué me pasó, pero Señor, perdóname. Eso es una buena indicación que tú eres salvo o que tú eres salva. Porque cuando el Espíritu te cambia, ahora te sientes muy mal cuando pecas. Cuando antes hacías pecado después de pecado y después de pecado, ni te dabas cuenta, ni te importaba. Y eso es lo que nos enseña el Señor, el Espíritu Santo, sabiendo
qué es justo y qué no es justo, lo que es bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si tú pecas, aunque eres creyente, no significa que tú no eres salvo. Simplemente significa que eres un ser humano que está en esta tierra como quiera. Pero cuando tú confesas ese pecado, es que tú te sentiste mal de eso. Pero si tú pecas sin problema y sigues pecando sin problema, entonces esa es una buena indicación que no eres salvo todavía. Entonces vemos 1 de Juan 3:9 que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok, este es el versículo que hablamos el primero que dice y no puede pecar. Pero cuando hablamos sobre contexto y sabiendo lo que dice antes y lo que vimos después, vimos en lo que dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, los que dicen que no son pecadores se engañan a sí mismos. Juan no está diciendo que un cristiano no puede pecar para nada. Lo que él está hablando aquí es practicando el pecado. Que no puede un cristiano practicar el pecado. Porque si si una persona dice que es cristiano y practica el pecado, no es cristiano. Si esa persona piensa que es salvo y practica el pecado, no es salvo. ¿Ok? Está hablando sobre practicando el pecado y viviendo en pecado. Juan dice que no es imposible que un cristiano peque, pero sí es imposible que ese cristiano vive en pecado. Si ese cristiano en verdad es salvo, no va a practicar el pecado y va a confesar sus pecados porque sabe lo que hizo es mal. Hasta si vemos en Romanos 6, Pablo habla de esto, que dice sobre la gracia de Dios. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo aquí también en el libro de los Romanos, él estaba escribiendo a los creyentes de los romanos, hablando de los que ya han aceptado a Cristo. Ellos ya son salvos. Y Pablo dice de nuevo, nosotros seguimos pecando, reconociendo que sí pecan los cristianos. Hay que reconocer que pecas, pero la diferencia es que no vivimos en pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él nos borra. Hay que seguir confesando. Cuando tú vives en Cristo, va a ser un hábito natural. No vas a decir, pues yo confesé todos mis pecados o no sé si lo hice o no. Cuando tú eres un creyente, va a salir de ti naturalmente. Cuando tú haces algo mal, te vas a dar cuenta inmediatamente porque te hace sentir incómodo. Si estas cosas no están pasando en tu vida, si tú estás pecando y no te sientes incómodo y no te acuerdas confesando y ya has pecado mucho, es que probablemente tú no eres salvo. Y lo voy a decir directamente para que tú sepas. No porque te quiero juzgar, pero porque la palabra nos dice claramente. Y aquí es lo que está tratando de enseñar Juan a los cristianos en ese tiempo. Que no se engañen. Ninguno. Hay que saber, no practicas el pecado. ¿Ok? Si estás en Cristo, sabes que Cristo era perfecto y es justo y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero hay que practicar lo que es de Dios y no lo que es del diablo. Hay que tratar de ser justo como el Señor y no tratar de ser o seguir de ser un pecador. Entonces la pregunta que preguntamos, ¿pecan los cristianos? Sí. Conforme a la palabra, sí pecan los cristianos. Pero cuando un cristiano peca, hay que simplemente confesar, como decía en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Acuérdese que Dios limpia todos tus pecados, todos, pero hay que seguir confesando porque es un buen hábito, es una buena cosa hacer, porque cuando estás con Dios,
y estás viviendo en el Espíritu, todo lo que haces es para bien. Y cuando algo pasa que es mal, no significa que tú ya caíste, que tú no crees en Dios, que ya arruinaste todo, que ya no puedes seguir creyendo en Cristo. No, es que vives en un cuerpo que está caído, que no es perfecto. Y siempre va a haber una batalla entre tu espíritu cambiado y tu cuerpo físico. Y hasta que nos salimos de este mundo, vamos a pelear esa pelea. Pero deja que Dios te ayude y sigue confesando tu pecado a Él. Amén. Pues le damos a dar gracias al Señor por esta enseñanza y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder ver tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada persona que pudo tomar el tiempo de venir y estudiar tu palabra. Te pido que los bendigas grandemente, que tomaron este tiempo, que podrían hacer cualquier otra cosa, Señor, pero decidieron estar aquí para escuchar tu palabra. Y te doy gracias por ellos. Bendícelos, Señor, en cada aspecto de sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, en sus relaciones, Señor, en sus cosas de finanzas. En cada aspecto de sus vidas, Señor, te doy gracias, bendícelos y ayúdalos, Señor. En este momento que vamos a terminar esta enseñanza, estés con nosotros durante este fin de semana, que podamos ser una luz para ti, que cada persona que mira a nosotros puede mirar tu rostro, Señor, y tu luz, y podemos nosotros mostrarte y ser un ejemplo para ti, Señor, lo más mejor posible. Te damos gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Ojalá que pudieron entender algo de este estudio. Pueden dejar comentarios, pueden ponerle like al video, también pueden compartirlo. Si usted tiene sugerencia para diferentes estudios bíblicos para el futuro, por favor, ahí ponen comentario para poder hacerlo. Y pues si no hay nada más, Dios los bendiga. Hasta la próxima semana los vemos. Que estén bien y que Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor aviva sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí.